Es un gusto saludarlos a todos. Estamos aquí en compañía de uno de los grandes artistas, no solo latinoamericanos, sino así como una cosa universal, poderosa que nos convoca hoy. Estamos con Carlos Amorales hoy, que es uno de los artistas que hace parte de la exposición Periódicos de ayer que estamos presentando en el Museo de Arte Miguel Urrutia, en el tercer piso, que estará hasta enero, entonces todavía todos tienen tiempo de visitarla. Em, Tuve la suerte de hacer esa investigación con Alexis Fabrí y fue increíble encontrarme con una faceta porque digamos que la muestra plantea un recorrido por artistas que han explorado con el periódico, sea como materia prima o como concepto, y resulta una muestra que ha sido muy interesante también por una cosa muy nostálgica en relación con lo análogo, el papel, el periódico, la noción de que hoy en día la gente ya los medios de comunicación están en pantalla. Entonces, por un lado eso, y por otro lado, la noción narrativa y la cuestión de poder revisar la historia, revisar las maneras de relatar un evento. Y creo que ese es uno de los temas que Carlos Morales ha manejado de una manera muy increíble, esa cuestión entre ficción y realidad, incluso con sí mismo, como artista y como persona y como un personaje, ha creado personajes de ficción relacionados con su propia vida. También eso es lo que sucede en sus obras que están en la exposición. Una es Buró Fantasma y otra es La Lengua de los Muertos, en donde también juega con una cuestión más simbólica, iconográfica del lenguaje. Carlos nos va a hablar de eso hoy. Y bueno, creo que sin más yo los voy a dejar en compañía de Carlos. Gracias por aceptar nuestra invitación. Ojalá te podamos No, tener pronto en Colombia en persona. Y gracias a todos los que se están conectando y los esperamos también en vivo en la exposición antes de que se acabe. Muchas gracias. no, pues muchas gracias a ti, María, y a ustedes por invitarme. No siempre me pasa que me da mucho coraje perderme la exposición, porque realmente esta se me antojaba muchísimo verla, ¿no? Creo que hay unas obras increíbles. Y sí es una lástima que con la pandemia pues estamos todos aquí encerrados y que no se Ay, pueden lo sé, salir, pero bueno, ¿no? ojalá pueda itinerar. Seguimos haciendo gestiones para que ojalá viaje a otros lugares, pero sin duda ha sido increíble y hay una faceta mexicana importantísima, ¿no? También por toda esa Sí. práctica que de pronto tú harás alusión, pero México es un lugar muy potente de la gráfica, de la neográfica, de la exploración con la imagen, digamos, por decirlo, fotográfica, pero asumida desde medios muchísimo más marginales y experimentales, y hay varios artistas mexicanos en la muestra y además los de los no grupos, ¿no? Suma, Ujú. Perito y la compañía. Entonces es una muestra ahí como bien mexicana. Entonces, bueno, gracias. De nuevo, yo ya aquí me despido y te dejo con toda la gente que seguro se está conectando para verte. Gracias de nuevo. Un abrazo. Gracias. Pues Chao. ya me quitaste el antojo de verla. No, qué bueno, qué interesante. Eh, pues bueno, estoy aquí pues con la idea de platicarles un poco. Bienvenidos a todo el mundo y mucho gusto por venir a la plática. Pues un poco la idea aquí es platicar en particular sobre estas dos piezas que estoy mostrando en la exposición. Eh, Son una pieza es del 2012, que es la que se llama La lengua de los muertos, y después les voy a platicar, es la segunda de la que voy a hablar. Y la otra pieza es El Buró Fantasma, que para mí es la que me gustaría más platicarles, porque siento que es la que tiene como mucho más, se vuelve más como una aventura, ¿no? Y como que es una pieza más compleja, no sé si llamarle pieza o proyecto, pero realmente lo que ocurre es, pues sí es como un desarrollo, pues más complejo, pero también como más temerario y más se volvió casi como una aventura. Les voy a mostrar imágenes mientras les platico. Déjenme compartirles. El Buró Fantasma se llama así porque me empecé a preguntar cómo podría funcionar mi estudio. Yo generalmente colaboro con más gente, o sea, no trabajo solo, sino que tengo aquí gente en el estudio, pues con los que hacemos distintas cosas que pueden ser desde producir piezas, pero también hacer investigaciones.
Y bueno, generalmente lo que hacemos son obras de arte, pero me preguntaba también cómo hacer para que el estudio generara otro tipo de contenidos o se relacionara, por ejemplo, con la escritura y no siempre, o con la investigación, y no siempre fuera una cuestión como de estar, pues produciendo obras, obra tras obra, ¿no? En esta cosa como tan del mundo de las artes plásticas. Entonces se me ocurrió la idea de que el estudio funcionara como una especie de agencia, como de agencia periodística, pero pensé que fuera de noticias viejas o de noticias que ya no eran como de actualidad, que fueran noticias que tal vez a mí me habían interesado, se me habían quedado un poquito como perdidas en la memoria. Entonces empecé a buscar esas posibilidades. Por ejemplo, pensé en la guerra entre Azerbaiyán y Armenia, ¿no? Que fue la primera guerra este, que hubo después de que se cayera el muro de la Unión Soviética. O sea, cosas que habían sido como muy importantes en su momento, pero que de pronto casi parecían olvidadas. Y un poco reflexionando sobre eso, fue como di o recordé, porque ya lo había leído, una novela del escritor chileno Roberto Bolaño, un escritor que también vivió mucho en México, que escribió una novela muy importante también en México que se llama Los Detectives Salvajes. Pero a mí la novela que más me fascinó de él, o que más me interesó de todas las que leí muchas de él, fue una que se llama Estrella Distante. Y Estrella Distante me llamó mucho la atención porque pues habla pues, de algo que yo consideraba hasta entonces casi como tabú, que era la cuestión de que el arte de vanguardia eh, no fuera hecha por una persona progresista, sino en realidad por una persona, pues casi que por el bando contrario, por un bando fascista, ¿no? Entonces es una novela muy extraña que sucede poco antes del golpe de Estado en Chile y luego a través del golpe y en los años posteriores, donde habla de la infiltración de un poeta muy extraño, en el sentido que es distinto a los poetas que en esa época comúnmente había en Chile, que se infiltra en el grupo de vanguardia de los poetas de vanguardia y poco a poco va seduciendo a dos hermanas que son como las nuevas estrellas de la poesía en Chile. Y cuando llega el momento del golpe de Estado, en realidad él las secuestra y las desaparece, de manera que casi que, digamos, él las borra del mapa y él se erige como en el nuevo poeta vanguardista de Chile, pero ya, digamos, dentro de un régimen militar o de un régimen que podemos llamar fascista o la dictadura. Y este personaje empieza a hacer actos muy extraños, empieza a hacer pues realmente como un tipo de poesía acción, como casi como un tipo de poesía performática, que se vuelven casi como proezas, porque él además de ser poeta, en realidad es un militar y es un piloto. Entonces lo que hace es tomar su avión y, por ejemplo, volar a la Antártica, y cruzar el océano y llegar, ¿no? Así como una proeza heroica. Pero también lo que hace es agarrar su avión y empezar a escribir poesía en el cielo, perdón. O sea, realmente empezar como a escribir en el aire, ¿no? Como unas frases casi bíblicas. Este es el libro, se llama Estrella Distante, está en anagrama, es un libro muy accesible. Y a mí lo que me llamó mucho la atención es cómo se le ocurrió esto a Bolaño. Me empecé a preguntar si esto era realmente una ficción o si había ocurrido, si realmente había existido un poeta este, fascista de vanguardia en Chile en esa época. Y un día, platicando de esto con un vecino que resulta que es chileno y que es muy fan de la poesía, me dijo, bueno, es que realmente lo que ocurre ahí, los actos poéticos que narra Bolaño, en realidad son reales y no son de Bolaño, pero son, por ejemplo, la escritura en el cielo es de
de un poeta muy famoso, muy importante, que se llama Raúl Zurita, que es al que vemos aquí acostado en primer plano. Voy a saltar rápido. Esto, por ejemplo, es la pieza que se llama... Ay, no me acuerdo ahorita, soy muy malo para los nombres, pero, y sobre todo cuando me pongo nervioso, pero por ejemplo, esta pieza es la que describe en la novela Bolaño. Pues eso a mí se me hizo súper interesante porque me empecé a preguntar si Bolaño había escondido de alguna forma, o por qué no lo había contado directamente, o por qué había usado, por ejemplo, una obra de Raúl Zurita para ilustrar la obra de su personaje este fascista. Entonces empecé a sospechar que o era una manera de tirarle por abajo, o sea, tirarle piedras a Raúl y tendrían algún conflicto entre ellos, o qué estaba ocurriendo, ¿sabes? Como que no sabía perfectamente, no acababa de entender, pero me empezó a llamar mucho la atención. Entonces lo que decidí fue hacer una especie de investigación y ahí es donde, digamos, le pedí a todo mi estudio que investigáramos juntos. Empezamos a recopilar lo más que pudimos sobre el tema de la poesía chilena, sobre lo que ocurrió en el golpe de Estado del 73, como realmente intentar entender, claro, siempre desde afuera, o sea, siempre buscando en libros, buscando en internet, platicando con gente, y empezar como realmente a abrir ese panorama, de manera que empezamos a entender poquito a poco, cada vez más, de qué estaba, digamos, hablando de una manera velada Bolaño, en lo que parecía una cosa, pero en realidad empezaba a hablar de otra. Ya que recopilé la mayoría de la información que pude, me fui a Chile y tuve la suerte de poder entrevistar a algunas personas, por ejemplo a Raúl Zurita, y pues preguntarle un poco mis hipótesis y un poco teorías y como llegar a como a ciertas conclusiones. Y en una plática en una librería que se llama Metales Pesados, el dueño, que se llama Sergio Parra, que es una persona muy importante en el mundo de la literatura chilena, me habló de algo que ocurrió, me parece que en el 74, poco tiempo después del golpe de Estado, que fue organizado por un personaje muy especial entre poeta, artista, curador, gestor, que se llamó Ronald Kay, quien dirigía un seminario, pues como de postestructuralismo, podríamos llamarle, me parece, sobre el lenguaje, donde estaban creando una especie de deconstrucción del lenguaje, justamente unos meses después de que había ocurrido el golpe de Estado, donde convocó a una serie de artistas y poetas muy jóvenes, como de la nueva generación chilena, a reunirse en el ático de este edificio de la universidad y hicieron este experimento. El experimento se conoce ahora por una serie de fotos y por lo que narraron algunas de las personas que estuvieron ahí. En las fotos es muy extraño porque aparecen algunas personas, pero al parecer tampoco hay otras personas que decidieron no aparecer en las fotos. Y lo que hizo fue poner, como vemos aquí, cerros de grava o de tierra, televisores andando un poco así como aleatoriamente, ¿no? Como con nieve. Y una serie de grabadoras tocando no música, sino grabaciones de Antonín Artaud, ¿cómo se dice? Cuando, como hablando sin sentido, ¿no? Como una especie, como hablando en lenguas, ¿no? Como rompiendo el lenguaje. En las fotos vemos también que es cómo se enrolló se envolvió a la gente en celofán, en plástico. Entonces, por ejemplo, aquí vemos a Zurita envuelto y puesto así acostado y luego con esta situación donde tiene unos audífonos, ¿no? Y es como una cosa un poquito como tipo naranja mecánica, ¿no? Entonces lo que hizo fue estar ahí
escuchando a Artaud Artaud, viendo estas imágenes que van cambiando, amarrados, ¿no? Enrollados. Y pues solo podemos especular qué ocurrió ahí, pero yo siento que esa comparación con Naranja Mecánica no está muy perdida, porque de alguna forma siento que lo que experimentó Kai con sus invitados, una especie como de deconstrucción de la manera de pensar, de entender el lenguaje, de entender la poesía, que extrañamente se empezó a manifestar años después en lo que se conoce como un colectivo llamado CADA, que es el Colectivo de Acciones de Arte, que es uno de los colectivos de arte político y de arte en general más importantes en Latinoamérica, que hizo cosas increíbles, donde justamente varias de las personas que estuvieron en esta primera experiencia de la tentativa Artaud se juntaron, siendo artistas, poetas, ¿no? Una cosa muy interesante. Y empezaron a hacer este tipo de acciones muy fuertes, como por ejemplo esta que fue volar sobre Santiago de Chile en plena dictadura y tirar panfletos desde arriba, unos panfletos, ¿no? Que fueron cayendo en la ciudad, y unos panfletos pues muy extraños, ¿no? Muy codificados, muy legibles, difíciles de entender, pero como una acción es muy, a mí me parece muy fascinante. O que después Zurita hizo aquí en Nueva York con esta, escribiendo, ¿no? Escribiendo su poesía en el aire, ¿no? Es como una pieza también muy bella, muy contundente. O, por ejemplo, esta campaña, que es una campaña pues, política muy interesante, que era la del no más, ¿no? Como escribir no más, de manera que la gente lo fuera llenando con algo, ¿no? No más miedo, no, pero no más violencia, no más. Y es curioso porque esto pues se fue metiendo en las manifestaciones y, por ejemplo, reapareció muchos años después, 30 años después, me parece, si no es que más, en México, en el México ya del siglo XXI, con una campaña que se llamó No Más Sangre, ¿no? Que era una campaña, por ejemplo, contra la guerra del narco, que yo no sé si lo copiaron o los influyó y se les olvidó y 30 años después lo hicieron, pensaron que se les había ocurrido a ellos, pero donde claramente ves que hay esa influencia, por ejemplo, de cada que va poco a poco diseminándose y reapareciendo en otros lugares. Curiosamente, el signo de más también lo utiliza en la poesía chilena un personaje muy importante que es Nicanor Parra en su antipoesía. Entonces podríamos decir que de alguna forma la antipoesía de Parra salta al arte político de cada y de ahí queda medio escondido, perdido y reaparece, por ejemplo, en el México contemporáneo con esta nueva campaña que se llamó No Más Sangre, que ocurrió creo que hace 10 años y fue iniciada por un caricaturista importante en México. Entonces lo que hice yo fue, digamos, averiguar todo esto y lo que pues se me antojó, lo que pensé fue como la manera en cómo aprender a escribir, ¿no? O sea, cómo aprender a escribir para un periódico, cómo podría funcionar mi estudio como un lugar donde se crean noticias. Y bueno, también algo que fue pasando en esa época es que todavía se compraba el periódico y todavía no era como tan común solo verlo en línea, sino ya te lo comprabas, ¿no? Físicamente. Y empecé a notar que en los periódicos mexicanos lo que ocurría es que empezaban, o sea, de pronto notaba que publicaban pues como noticias sin sentido o como noticias un poco absurdas, ¿no? No es que fueran noticias falsas, pero eran noticias, pues, no sé, por ejemplo, pues que eran como importantes en lugares que no tenían nada que ver con México, por decir, noticias chinas. Entonces veía que, por ejemplo, en la sección cultural del periódico había toda una noticia sobre
no sé, un festival de patinaje sobre hielo que había ocurrido en una provincia en China. Y yo me preguntaba por qué yo estaba leyendo eso cuando sabía que, por ejemplo, estaban ocurriendo cosas a la vez interesantes en la Ciudad de México o en el país. Y decía cómo esto no está siendo representado cuando, pues en realidad, o sea, ¿por qué está esto en vez del otro, no? Entonces tengo un amigo que es editor, o en ese momento era editor de uno de los periódicos, de la sección de cultura de uno de los periódicos más importantes en México, el Excelsior, que es un periódico de tirada nacional, y le pregunté qué está pasando, porque siento que hay algo aquí raro. Y me dice, sí, o sea, lo que ocurre es que somos pocas personas en la sección de cultura, no logramos crear el contenido necesario, entonces quedan espacios huecos, espacios vacíos en las páginas que de alguna forma tenemos que llenar. Y no son espacios pues de publicidad, como vemos aquí, sino que son espacios de contenido, pero que pues no tenemos más que de otra. Entonces, por ejemplo, aquí dice culto a Wagner desafía ola de calor, resulta que es una noticia, o sea, algo que ocurrió en Beirut, no tiene nada que ver con México, y pues se vuelve como súper raro tenerla ahí, pero en realidad es solo una noticia de relleno. Entonces lo que le pedí es que si de por sí son noticias de relleno y pues para ellos les da igual qué poner ahí, le pedí si nos podía prestar una de esas noticias, uno de esos espacios, para nosotros generar una noticia sobre la investigación que estábamos haciendo sobre Estrella Distante y sobre la poesía en la dictadura en Chile, de manera que nosotros pudiéramos infiltrarla sin que se volviera un espacio así como espacio otorgado al artista Carlos A. Morales, sino que fueran apareciendo poco a poco, como de una manera en que nosotros fuéramos infiltrando estas noticias que pues no tenía nada que ver más que con una investigación interna que pues tenía que ver con más bien con mis intereses. Entonces él accedió y lo que hicimos fue toda una estrategia donde pues primero que nada nos enseñó a escribir, nos dijo, primero que nada, perdonen, nos planteó qué clase de noticias queríamos nosotros producir, si era más bien como noticias de opinión o noticias así viles y corrientes. Decidimos irnos por las viles y corrientes porque pues son las que menos importancia tienen en un periódico. Después nos explicó cómo comenzar, o sea, cómo formalmente hay que comenzar la noticia, cómo tiene que ser a la mitad y cómo tiene que terminar. Porque me dijo, lo primero es que le llegan a un corrector que está viendo cómo están redactadas, pero básicamente se está fijando en el principio, en el medio y en el final, de forma que entre medio, ¿no? Entre el principio y el medio y entre el medio y el final, ustedes pueden poner lo que quieran, pero sí tiene que haber una especie como de formulación para esos tres lugares. La cuestión es que teníamos que infiltrar las noticias de manera que fueran revisadas por 4 editores del periódico y fueran firmadas y así ya, digamos, les dieran vía libre para ser impresas y pues, producidas. Entonces, por ejemplo, lo que vemos aquí en la pantalla, vemos las distintas firmas, ¿no? De la gente que, digamos, algunas correcciones ortográficas, y pues para que no nos cacharan, lo que decidió este amigo fue que mandáramos las noticias los domingos, después de la hora de la comida, que es cuando la gente está más aturdida y menos con ganas de trabajar. Entonces, justo ahí nosotros mandábamos la noticia sobre la investigación que estábamos haciendo sobre Chile. Por ejemplo, son las... Aquí se ve todo en blanco y negro porque son esas fotocopias que imprimen para ser firmadas y, digamos, para darle viada al número, a la impresión. Pero, por ejemplo, aquí donde dice revisan legado de poeta experimental, esa es la noticia insertada, o poeta respondió a la dictadura en Chile. Nosotros mandábamos también una foto de la época, una o dos fotos para ilustrar,
y lo demás ellos ya lo iban colocando. Y una cosa importante es que el título de la noticia siempre la hace el editor, o sea, eso no lo hacíamos nosotros, ¿no? Eso no le corresponde al periodista. Aquí usan Aves para el Arte, Pinochet tuvo 55,000 libros, Aún circulan libros que reunió Pinochet, Poesía con Capital Humano, o sea, todas esas fueron las que fuimos insertando, en total insertamos 7, y de alguna forma es como una especie como de investigación en serie, como un serial, ¿no? En 7 capítulos, sobre, pues intentando decodificar o entender de qué va Estrella Distante de Bolaño, hasta que ya ocurrió algo muy bonito, muy, muy especial, que fue que justamente en cierto momento coincidió que, porque esto fue en el 2013, coincidió que fueron los 40 años del golpe de Estado en Chile, y entonces el periódico decidió hacer un número especial para esa fecha, para el 11 de septiembre, que fue el día del golpe, sobre Chile. Y entonces cuando revisaron en su propia hemeroteca, lo que hicieron fue también desenterrar muchos de nuestras, de las mismas publicaciones que nosotros habíamos infiltrado y republicarlas incluso con otros nombres. Entonces, por ejemplo, en la página de la izquierda, donde dice aún circulan libros que reunió Pinochet, reimprime una de nuestras notas y a la vez nosotros metemos otra nota que es la de Taller Literario Tratadina. Entonces fue muy interesante porque esto empezó ya a tomar como su propia vida, hasta que ya al final decidí irme a Chile y lo que hice fue, o sea, ya la situación era tan absurda porque nadie se dio cuenta de lo que estábamos publicando, nadie se dio cuenta ni siquiera ni del público, del lector, ni digamos, ni la gente misma del periódico. Entonces ya se había vuelto tan absurdo todo que dije, bueno, es el momento en que yo me voy a meter a mí mismo en la nota para decir que voy a ir a Chile a hacer justamente esta investigación que vengo haciendo. Y en esta nota lo que hablo es que los artistas podemos desdoblarnos en dos, casi que duplicarnos y estar en dos lugares a la vez, ¿no? Estar, por ejemplo, en Colombia y en México simultáneamente y estar dando una conferencia en un lugar y en el otro, ¿no? Que extrañamente es lo que está pasando ahorita, por ejemplo, con Zoom, pero que en ese momento todavía se entendía como algo raro. Entonces lo que hago es tomo un pedazo de un poema de Nicanor Parra, donde dice que no hay que sorprenderse si lo vemos comiéndose un hot dog en Nueva York o si está en Moscú a la vez, no me acuerdo haciendo qué, y un poco burlándose de esa ambigüedad que él manejaba, ¿no? Que era como no alienarse ni a la izquierda ni a la derecha, pero me aprovecho eso para hablar, digamos, de ese fenómeno del desdoblamiento de los artistas, de cómo puedes estar en dos exposiciones a la vez o más, o en dos países, ¿sabes? Y finalmente hablo de que voy a ir a Chile y entonces ya, digamos, me establezco dentro de esta ficción, ya en la realidad, y lo que hice fue agarrar las 7 publicaciones, viajar con ellas a Chile y presentarme con ellas a toda esta gente que fui intentando conocer, algunas quisieron, otras no, y empezar a tener una discusión. Entonces, por ejemplo, hablé mucho y fue muy interesante para mí con Raúl Zurita, con el poeta, justamente al que alude Bolaño, y preguntarle cuál era su relación o cómo fue su relación con Bolaño, cómo entendía el Estrella Distante. Hablé con Ronald Kay, por ejemplo, también. Se le preguntó sobre pues, cómo fue la tentativa Artaud, cómo pensaba sobre las cosas. Entonces fue todo un proceso como muy interesante. Después está La lengua de los muertos. Este es otro tipo de trabajo, es una manera muy distinta de aproximarse.
Lo que hice fue, primero generé una especie como de tipografía abstracta y legible que de alguna manera está como entre el gótico heavy metalero oscuro con una especie de chino, es como una cosa ahí rara, pero en realidad está hecha de muchos fragmentos de mi propio trabajo. Y esta pieza la hice en el 2012, entonces ya llevábamos unos 6 años de lo que de la llamada guerra del narco, y lo que yo ya sentía es que ya eso era como una historia incomprensible, ¿no? O sea, que ya no había forma, ¿no? de entender qué estaba pasando, ¿no? O sea, como que leía y leía y leía más libros al respecto y en realidad terminaba cada vez más confundido y entendiendo menos, ¿no? Entonces me di cuenta que era como una especie de mundo que estaba ahí, como completamente incomprensible, que a la vez nos estaba afectando a todos emocionalmente de una forma muy pesada, generando mucho miedo. Lo que decidí fue hacer una especie de fotonovela donde todas las personas que aparecen en la fotonovela son muertos de esta guerra del narcotráfico, como fue ocurriendo hasta entonces en México. Digo, es loco pensar que ahorita pues ya han pasado, no sé, casi 10 años y sigue igual, o si no, que peor. Sí, ya van a ser 10 años. Esto nomás se ha hecho más que empeorar. Entonces, esta obra sí está hecha de otra manera, esta sí es como una especie de clavado o de buceo en internet, así de intentar sacar así todas estas imágenes. Fue una investigación bastante pesada y bastante asquerosa en el sentido de ver tantas imágenes de muerto que luego tuve que ir procesando, pues, porque normalmente son a color, son muy hiperrealistas, entonces como para irlas atenuando y hacerlas de alguna forma extrañamente, pues sí, para, no sé si suavizarlas sería la palabra, para irlas poder lidiar con ellas y organizándolas de esta manera, donde parece que es como una especie de conversación entre los muertos en este momento suspendido, ¿no? Pues sí, en este momento suspendido como si ellos solamente se entendieran. Para mí es como una pieza sobre el no entender, sobre sentir que hay un sentido de las cosas que están ocurriendo, que sabes que están pasando, sabes que están ahí, sabes que ha de haber una razón, pero que de alguna manera tú no acabas de entender, ¿no? Como ciudadano no acabas de percibir, de entender, de cabalmente, de dimensionar qué está ocurriendo. Solo se vuelve como más y más y más y más información. ¿Cómo vamos de tiempo? Creo que bien, ¿no? Sí, Carlos, vamos muy bien. ¿Quieren que abramos tantito a preguntas? O si quieren, puedo también hablar un poquito de algún otro proceso más de mi trabajo. Pero a mí me encanta si hay alguna pregunta, yo con gusto puedo también. Carlos, si quieres continuemos, Ok, ampliemos un poco más en otras experiencias mientras vamos recogiendo las preguntas de los públicos. perfecto. Entonces voy a hacer un repaso de estas imágenes, un poquito tal vez con la intención de mostrar un poquito mi lógica de trabajo, o sea, o de cómo voy, digamos, llevando una idea a través, ¿no? Una idea formal a otra idea, y son como recorridos que voy haciendo, ¿no? Entonces voy a comenzar hablando de estas piezas que empecé a hacer en el 2015, o sea, hace 7 años, y es, digamos, como de lo más reciente en lo que he estado trabajando, que parten por un lado de haberme encontrado hace unos años estas hojas de colores impresos, unas hojas muy bonitas que me encontré en una papelería vieja, ahí como abandonadas, que nunca entendí bien qué eran y para qué servían. Creo que servían para diseñadores gráficos, yo me imagino como en la época de los 80, que es cuando fueron hechas, y son coreanas. Entonces compré esto porque me gustó mucho, lo guardé siempre con la intención de utilizar, probé cosas. Nunca pude realmente entender qué hacer hasta que empecé a recortarlas
y acortarlas en formas para armar collage. Hice toda una serie de collages abstractos como estos, que pues yo lo que notaba es que con los colores se generaban como especies como de luz, ¿no? Como de momentos de la luz, momentos de la luz del día. Por ejemplo, el de la izquierda lo siento como una imagen mucho más de la mañana, y el de la derecha es como más caliente, es más como, en México sería el mediodía. Y luego, digamos, los amplié, estos collages, y los volví obras abstractas, muy formales, sobre distintos momentos, ¿no? De la luz, distintos momentos del día. Entonces, lo que quise hacer fue una exposición como lo más convencional posible. O sea, yo vengo del performance, vengo de hacer ese tipo de proyectos de donde terminamos infiltrados en un periódico sin que nadie lo sepa, y ese tipo de cosas, pero de pronto quise hacer una exposición que justamente fuera lo contrario, una exposición de pintura en el cubo blanco, en una galería, con obras de colores abstractas, muy bonitas, cuyo tema fuera algo así como completamente formal y abierto, como es, por decir, el color y la luz, ¿no? Luego utilicé estas mismas formas para crear una serie de escenografías para hacer una película que iba a estar exhibida simultáneamente, que terminó siendo una película instalada con una serie de carteles también superpuestos, recortados también como con las mismas formas. Entonces lo que hice fue recortar estos carteles que eran puros degradados, y con las formas hacer como collage a lo alto. Es como una instalación más o menos de 5 metros de altura, o sea, es bastante grande. Y luego también usar todas las formas de una manera asociativa, ¿no? O sea, como darles una especie de significado. Entonces, por ejemplo, ahí lo que hice fue invitar a mis hijos, les pedí que jugaran con las formas, jugaran conmigo. Hicimos la película de una especie de cuento esquimal que se llama El hombre que no podía ser visto por los europeos, donde, por ejemplo, una figura parecía como un arco, se empezaba a utilizar como un arco, y luego una figura que tenía un hoyo empezaba a representar, por ejemplo, ahí un lago congelado, ¿no? Con un hoyo, como si fueran unos esquimales o inuits, ¿no? Cazando focas, ¿no? Cazando en el agujero. Entonces me di cuenta, o de ahí lo que saqué fueron las distintas formas que estaban hechas, y les empecé a dar, digamos, un orden y a significar como si fuera un abecedario, como si fuera una tipografía. Entonces fue un proceso bastante aleatorio. Las mayúsculas son un poco las piezas más simples y las minúsculas son las más complejas. Los números son estos muy delgados, y también lo que se hizo fue, pues, no intentar que de pronto hubiera relaciones formales. Por ejemplo, la E minúscula y esa figura podrían ser las dos una E, o la A mayúscula, pero por ejemplo la A minúscula, no, la forma no tiene nada que ver con la letra, ¿no? Entonces de pronto podrías pensar que las puedes leer o las puedes entender, y de pronto no. Esto se hizo una tipografía propiamente, una tipografía que realmente, digamos, se puede instalar en una computadora y se puede utilizar para escribir. Entonces, así, por ejemplo, cuando escribes un texto, como podrías decir, que lo escribes usando Arial, ¿no? Con la tipografía, o Times New Roman o Courier, también podrías utilizar esta que le pusimos recortes a Morales, y de pronto automáticamente volverla ilegible. Me invitaron a una exposición en un lugar que está aquí en el bosque de Chapultepec, que es como el parque central de la Ciudad de México, en un lugar que se llama, en un centro cultural que se llama Casa del Lago. Les propuse algo que se me había antojado hacer durante mucho tiempo, que era darles algo como muy pequeñito, que es como darles una tipografía, ¿no? Que entrara en el sistema de la institución y transformara completamente, hiciera absolutamente ilegible toda la institución. Entonces, por ejemplo, este es un programa del primer mes. Acordamos que esto iba a durar 3 meses, y fuimos cambiando toda la tipografía de la institución paulatinamente, hasta que llegó un momento durante 3 semanas que todo se volvió ilegible. Entonces, por ejemplo, aquí lo que vemos es donde se anuncian las exposiciones, digamos, hacia afuera de la institución.
pero también fuimos cambiando, por ejemplo, los botes de basura, o sea, toda la señalética, todo lo que eran así como los baños, todo eso se fue cambiando, pero también fuimos cambiando, por ejemplo, los textos curatoriales, eh, todo el texto que, digamos, tenía que producir la institución para sus exposiciones. Entonces, todo fue como, de pronto se volvió como completamente ilegible. También lo que emitía la institución, por ejemplo, por internet, ¿no? Como este anuncio de un concierto, e incluso los memorándums que la misma institución, la gente que trabaja en la institución, se tenía que mandar entre sí. Eso fue lo que operó lo menos, porque, pues, en realidad, ocurrió una sola vez, como vemos aquí, que es esta vez, y pues sí, era ya mucho pedir. Y bueno, después de esa experiencia me invitaron al Pabellón de México a representar a México en la Bienal de Venecia y decidí usar esa misma tipografía o esa misma forma y seguirle dando vueltas, ¿no? Entonces, digamos, ya había pasado de ser algo muy formalista y abstracto a volverse texto que podría volver ilegible un lugar, ¿no? O sea, como operar en la realidad. Publiqué estos textos un poco con algunos artículos sobre la realidad de México que se le daban al visitante, pero aquí lo importante fue transformar las tipografías ya no tanto en textos ilegibles, sino más bien transformar el sonido de esos textos, el sonido de esas palabras. Entonces, para hacerlo, lo que hice fue darle tridimensionalidad a estas letras inventadas y crear estos instrumentos musicales que son como ocarinas, que cada forma tiene, digamos, un sonido un poquito diferente al otro, ¿no? Son casi microtonos, ¿no? O son microtonos. Y luego el siguiente paso fue convertir un lenguaje visual abstracto en uno figurativo y empezar ya a sugerir también, por ejemplo, una narrativa, una historia. Con eso hice unas marionetas de papel recortado, de cartón. Luego hicimos una maqueta aquí en el estudio y luego la filmamos. Entonces ya ahí se cuenta una historia, se hizo una pieza, es una película de 15 minutos que se llama La Aldea Maldita, donde hay una serie de personajes que hablan con ciertos sonidos que son escritos de cierta forma y están, digamos, en un lugar donde todo se corresponde formalmente, ¿no? Todo es, digamos, coherente en cuanto a lo formal, ¿no? Y luego también hice una serie de ¿cómo se llama? De textos musicales, de notaciones, con los que los músicos también pudieron jugar, ¿no? Y tocar, y inventar cosas como si fueran, se me van los nombres en inglés y en español, pero como partituras, ¿no? Y aquí vemos a un grupo de músicos tocando la pieza, ¿no? Mientras en el fondo se podía ver, digamos, la animación, un poco como en las películas antiguas de cine mudo, donde el pianista tocaba mientras ocurría la película. Esto lo he seguido desarrollándolo de forma que se han vuelto como fragmentaciones, y bueno, es un poco como pues bueno, esto es lo que les quería mostrar. Lo que más o menos dan una idea. Perfecto, Carlos, muchísimas gracias. Ya tenemos algunas preguntas y comentarios de nuestros públicos. Por aquí dicen, el idioma Morales, qué interesante, muchas gracias. Saludos desde Colombia. Y hay unas preguntas, Carlos. Em, Sí. Preguntan nuestros públicos, ¿cómo fue la experiencia de los visitantes de la Casa del Lago? Me encanta tu obra, nos dicen por acá. Muchas gracias. Pues fue muy caótica y muy chistosa porque
pues se dividió en dos, ¿no? Los que de por sí odian el arte contemporáneo y les parece toda una tontería, y esto les reafirmó que es una tontería y que no se entiende nada. A la gente que le dio mucha risa, le gustó y participó y quiso como jugar el juego. A luego gente que le dio igual, ¿no? Que como si hubiera estado escrito normalmente en español o en esto, se formaron igual, hacían las cosas igual. Entonces fue muy chistoso porque era como el miedo de que fuera a colapsar la institución y que nada funcionara nunca más, a darnos cuenta que tú le puedes cambiar y volver todo ilegible y sigue funcionando, ¿no? Ya por inercia o la misma gente. Yo no sé si es algo que tiene que ver con cómo somos en México, si lo mismo ocurriría, por ejemplo, no sé, en Alemania, ¿no? Pero aquí esto siguió como si nada y siguió funcionando. Entonces fue como muy curioso. Gracias, Carlos. Mira, por aquí hay otra. ¿Podría entenderse la lengua como una apología a la violencia o esto se matiza desde la noción de muerte de tu cultura? Pues yo no lo veo como apología para nada, más bien lo veo como que hay una imposibilidad de la lengua, ¿no? Como un lugar donde ya no puedes enunciar, ya no puedes describir, ya no puedes realmente hablar o crear frases o darle sentido a ciertas cosas, ¿no? Mm, Entonces, apología para nada, ¿no? Más bien es como una especie como de decir, hay un momento en que la lengua, que ya no tenemos palabras o ya no podemos enunciar, ¿no? Y no estoy diciendo que no podemos hablar, porque siempre, o lo importante es que hablemos, pero como, o sea, como hay como unos límites, ¿no? Al menos es como yo lo sentí, que es como ver que esto es tan tremendo y como tan inexplicable y tan confuso y tan inabarcable, ¿no? O sea, es claro. tan grande que como persona, como ciudadano, de pronto ya no puedes tú mismo entender las palabras, ¿no? Entonces es como intentar entender, al menos expresar eso, ¿no? Sí. Carlos, mira, otra pregunta, te saluda, dicen, hola Carlos, ¿algún proyecto nuevo en el que estés trabajando y nos puedas adelantar algo? Muchos saludos. Pues sí, he estado muy... Es que estos 2 años, como saben, para todos han sido rarísimos. Entonces yo también estuve aquí encerrado en mi estudio, muy metido aquí, pues ya saben, no hay que describir mucho de qué ha sido, ¿no? Pero me empecé a interesar en algo que justamente había sido como comencé, que es la máscara. Empecé a jugar con máscaras, un poco por esta situación en la que estamos ahorita, ¿no? Donde normalmente yo hubiera ido a visitarlos y hubiéramos dado una plática en el auditorio y estaríamos ahí cara a cara, ¿no? Pero hemos estado todos comunicándonos pues por Zoom o por toda esta serie de distintos programas. Entonces me di cuenta que había una situación muy extraña, como casi de telepatía o de estarse como conectando con el otro, como una cosa telemática. Y también donde estamos nosotros, pues mostrándonos. O sea, yo estoy ahorita en mi estudio, ¿no? Y de pronto estoy aquí en un espacio que en realidad es como privado normal. Entonces la máscara me empezó a parecer muy interesante y me compré unas máscaras como de mercado, o sea, ni siquiera unas Mm, máscaras especiales y empecé a jugar y ujú. empecé a filmarme utilizando el Zoom. Y entonces es como filmarte en el espejo, entonces se vuelve una cosa muy extraña. Porque a veces, como ahorita estamos platicando y yo me puedo mirar y tú te puedes mirar a ti misma y se vuelve esta situación como muy extraña, como de... Sí, Estamos total, trabajando en eso. Sí, sí. Entonces, total. es un video, una escultura. Ay, total. Gracias, Carlos, por adelantarnos esas primicias de tu trabajo. Carlos, aquí hay una pregunta muy relacionada con tu obra, Buró Fantasma, que está en nuestra exposición Periódicos de ayer y que quiero comentarte que ha causado también muchas inquietudes en nuestros públicos. Y también mucha admiración de cómo se infiltran precisamente estas noticias en los medios, entre comillas, oficiales. Y nos pregunta, ¿cuál fue la reacción de los lectores de periódicos con Buró Fantasma? ¿Alguien denunció?
esta falsedad, ¿alguien la denunció alguna vez? No, o sea, lo absurdo, lo absolutamente terrible, yo podría decir, de este ejercicio, pues yo hubiera esperado o denuncias, o risas, o reacciones, o gente enojada, o no, o cuestionamientos, pero no, es como si se hubiera, o sea, se llevaba tanto tiempo publicando estas noticias absurdas, sin sentido, sobre cualquier otro país que nada tiene que ver, que yo creo que la gente se acostumbró a no leer el periódico. Exacto. Y ahí hay un punto que sí tiene que ver con lo que creo que tiene que ver mucho con lo que decía María al principio, que ha habido cambios de formato muy grandes, ¿no? Muy importantes. Entonces, por ejemplo, yo creo que pude hacer un proyecto como este, pues en un periódico impreso, porque justamente la gente ya no le ponía atención al periódico impreso. Mientras que ahorita en uno en línea, pues sería súper difícil hacer algo así porque todo el mundo los está leyendo. Entonces son como, ha habido como una especie como de, pues como de movimiento de la atención de un lugar al otro, como se ha trasladado la atención de un lugar al otro. Y yo creo que muchos medios que antes eran muy importantes, por ejemplo, los discos, ¿sabes? O sea, medios que no eran parte del mundo digital, que quedaron un poco abandonados en ese proceso, pues Ujú. justamente se abrieron como espacios con los que artistas pudimos experimentar, ¿no? Ok. Gracias, Carlos. Carlos, mira, nos llega otra pregunta relacionada con tus nuevos proyectos y con las máscaras. ¿Qué opinas de la comunicación actual de las redes de la pantalla? ¿Has jugado con esto? ¿Es la pantalla una máscara? Pues sí creo que es una máscara, ¿no? O creo que es algo, sí, es como, o sea, no sé si la pantalla es una máscara o la imagen que hacemos de nosotros en la pantalla, lo que se vuelve una máscara. Y pues lo que sí siento es que estamos cada vez integrándolo más en pues en nuestra vida diaria. O sea, yo me acuerdo que de niño había este programa que se llamaba el Superagente 86 y se llamaban unos a otros, era como en el futuro y se llamaban unos como a través de unas pantallas y eso era así Mm. como increíble, ¿no? Como algo imposible. Y ahorita es como súper normal, ¿no? Bueno, ya desde hace unos años con Skype y así. Pero ahorita que se ha vuelto tan común, pues claro, te vuelves demasiado consciente de tu imagen, de cómo te Ah, estás presentando, de qué es lo público, qué es lo privado, Sí, entonces sí, para mí se ha vuelto pues, no sé si llamarle de parte de mi investigación artística, pero sí como a lo que estoy como intentando darle sentido o entender en estos últimos tiempos, ¿no? claro, Creo que es algo que ocurre desde el principio del Internet, ¿no? O sea, con la creación de esa persona que es uno en el espacio virtual, ¿no? O en las redes sociales, ¿no? O sea, lo que llaman el avatar, ¿no? O sea, claro. es, digamos, el reflejo de uno en ese espacio, ¿no? Como en ese espacio público. Y es algo que pues se ha ido sofisticando cada vez más a lo largo de estos años. O sea, para mí fue, digamos, mi primer contacto con esto fue cuando estudié mi maestría en Holanda en el 96. Y era todavía, por ejemplo, un mundo donde se especulaba mucho de una forma muy utópica sobre qué podía ser Internet, sobre si era un espacio que no era comercial, que no era capitalista, que tenía espacios de libertad, etcétera, etcétera. Y bueno, en 25 años eso ha cambiado muchísimo y pues de pronto estamos, no sé, escuchando a Mark Zuckerberg hablar del metaverso, ¿no? Y es muy loco como entender cómo eso, pues cosas que parecían fantasías hace 25 años o especulaciones, ¿no? Así como el mundo virtual, de pronto sí te das cuenta que las cosas van para allá, ¿no? Sí, Entonces creo que es total. importante reflexionar sobre eso, entender como artista cómo relacionarse con eso, cómo se vuelve parte de nuestra experiencia, ¿no? De nuestra experiencia diaria, de quienes somos. Yo pienso mucho a veces como una especie de nuevo existencialismo, como es como una especie Ujú. de existencialismo digital,
en el que tenemos que ahora estar empezando a pensar, ¿no? Ya nos afectan mucho las cosas, ¿no? O sea, abrir un programa como Zoom y saber que te conectas a un público ya te afecta emocionalmente, Total. te afecta existencialmente, ¿no? Ya, o sea, nunca antes abriste la ventana de tu casa y tenías ante ti gente mirando, ¿no? Que es como un poco, podríamos decir, que está ocurriendo. O tú nunca pudiste abrir la ventana de tu casa y mirar a otros, ¿no? De esta forma. Entonces me gusta pensar en esta idea como de un nuevo, pues como de un existencialismo en cuanto a eso, ¿no? En cuanto a lo digital. Y bueno, afortunadamente, gracias a estas revoluciones digitales, tenemos hoy acá con nosotros, Carlos. Es la parte eh, buena. esas son las partes muy buenas. Y pues bueno, el tiempo se nos pasa demasiado rápido, Carlos. Y ha Y sido, rapidísimo. Sí. sí, y ha sido un gusto hablar contigo. Em, Igualmente. Creo Y que muchas gracias por la invitación, ¿eh? no, Carlos, no, tú sabes que teníamos muchas ganas de la sección de servicios al público de tener esta conversación. Como te venía contando, la obra Buró Fantasma ha sido una obra que ha despertado muchas inquietudes en nuestros públicos y también por eso queríamos que estuvieras en este espacio. Quiero agradecer toda tu disponibilidad, tu amabilidad. Y pues nada, Carlos, Gracias a ti. ojalá pronto este encuentro pues pueda ser presencial y puedas visitarnos aquí en los museos del Banco de la República. Me encantaría, yo encantadísimo. Y Y muchísimas bueno, gracias. gracias, ¿eh? Que esté muy bien. No, no, Carlos, muchísimas gracias a los públicos que nos acompañaron en esta transmisión. Y pues bueno, Carlos, un abrazo gigante que llegue hasta México. Eh, Igualmente a Colombia y saludos a todos y muchísimas gracias por estar presentes.